¿Y si el futuro de la guerra en Ucrania no se decide en los frentes de batalla, sino en despachos ocultos lejos de Kiev? En los últimos días, se ha filtrado información sobre negociaciones secretas entre representantes de Estados Unidos y Rusia. Estos diálogos, mantenidos en completo hermetismo, buscan pactar un acuerdo que podría alterar radicalmente el destino del conflicto en Europa Oriental. Lo más alarmante es que Ucrania no está sentada a la mesa de discusión. El destino del país se debate entre potencias extranjeras, mientras Kiev apenas recibe fragmentos de información sobre los términos que muchos ya llaman una rendición, disfrazada de diplomacia. Según fuentes cercanas, el borrador del acuerdo exigiría concesiones dolorosas para Ucrania, desde una drástica reducción de su capacidad militar hasta el reconocimiento formal de territorios bajo control ruso. El margen de maniobra del gobierno ucraniano quedaría reducido casi a cero. La soberanía y la independencia de Ucrania penden de un hilo. Si este pacto avanza, el país podría perder su autonomía real o incluso arriesgar el colapso de su gobierno, todo decidido a espaldas de su pueblo. Pero, ¿cómo llegó Ucrania al borde de este abismo? Revisemos el contexto reciente y descubramos las fuerzas que han arrinconado a Kiev. Para comprender la magnitud de esta crisis, es fundamental analizar los factores políticos y militares que han debilitado las posiciones de Ucrania. Solo así podremos entender por qué su futuro se negocia sin su consentimiento. Occidente ha dejado de ver a Ucrania como un socio. Ahora la trata como un simple peón en el tablero global. ¿Cómo se llegó a este punto? En las últimas semanas, la crisis en el este de Europa ha escalado dramáticamente. Las decisiones cruciales sobre el destino de Ucrania ya no se toman en Kiev, sino en despachos de Estados Unidos y Rusia. Ucrania recibe apenas instrucciones y noticias, como si su futuro se decidiera a puertas cerradas y sin su voz. Estados Unidos, antes aliado incondicional, ahora exige a Ucrania concesiones dolorosas. Desde Washington llegan advertencias. Si Kiev no cede, la ayuda militar y financiera podría cortarse de forma abrupta. Ucrania se enfrenta al riesgo de perder no solo territorio, sino también el respaldo internacional que ha mantenido viva su resistencia. Europa, por su parte, queda reducida a espectadora. No participa en las negociaciones y solo asume consecuencias. Millones de refugiados, costes energéticos disparados y presión política interna. El equilibrio diplomático se ha desplazado. Ucrania, antaño aliado estratégico, es ahora moneda de cambio en grandes acuerdos. Su exclusión erosiona la legitimidad del proceso y alimenta la inestabilidad, tanto dentro del país como en toda la región. Pero, ¿qué proponen realmente estos acuerdos y por qué generan tanta controversia? Veamos los detalles filtrados. El borrador del acuerdo revela condiciones que han sorprendido incluso a los diplomáticos más experimentados. Cada cláusula parece diseñada para poner a prueba los límites de la soberanía ucraniana. 7 condiciones o 7 pasos hacia la rendición. Así lo ven muchos expertos ante el acuerdo marco que Ucrania enfrenta hoy, presionada como nunca por actores internacionales. La primera condición exige la retirada absoluta de las fuerzas ucranianas del Donbass y la aceptación de nuevas fronteras. Esto implicaría perder regiones clave, cediendo control sobre zonas vitales para la economía y la identidad nacional. La segunda pide que el ejército ucraniano se reduzca a la mitad. Ucrania quedaría sin capacidad de ataque y apenas podría defenderse, quedando expuesta a futuras agresiones. La tercera fuerza a abandonar armas fundamentales, como misiles de largo alcance y blindados occidentales. Esto debilita la defensa y elimina herramientas cruciales en el campo de batalla. La cuarta establece un corte gradual de la ayuda militar y financiera de Estados Unidos. Con menos recursos en el momento más crítico, la capacidad de resistencia y de gestión estatal se vería gravemente amenazada. La quinta exige reconocer oficialmente el idioma ruso y terminar con su exclusión. En una sociedad donde la lengua es símbolo de identidad y conflicto, esto representa una concesión histórica, con efectos impredecibles en la cohesión social. La sexta impone el reconocimiento forzado de la Iglesia Ortodoxa ucraniana,
desestabilizando equilibrios religiosos y políticos y favoreciendo intereses externos. La séptima deja abierta la puerta a nuevas exigencias aún no detalladas. Así, la incertidumbre y el desequilibrio se vuelven permanentes. Aceptar estas condiciones no sería solo una negociación difícil. Dentro de Ucrania podría verse como una traición, o precipitar un colapso militar y político si se rechazan. Kiev está en una encrucijada donde cada paso implica perder algo esencial. Y todo esto ocurre mientras las noticias del frente militar agravan la presión y aumentan la sensación de urgencia. Mientras los líderes ucranianos debaten, las fuerzas en el terreno apenas encuentran respiro. El margen de maniobra se reduce con cada hora que pasa. El frente oriental se desmorona. En el sureste, las fuerzas rusas avanzan implacables por Zaporizhia, obligando a las tropas ucranianas a retroceder hacia posiciones menos defendidas. En pocas semanas, más de una decena de localidades han caído, dejando expuestos tramos estratégicos y aumentando el riesgo de un colapso en cadena. En Kiev, la política se tambalea al mismo ritmo que el frente. El Parlamento debate destituciones urgentes de ministros en áreas clave como energía y justicia, mientras la necesidad de unidad y mando firme es más vital que nunca. Esta desconexión entre los líderes y la realidad en el frente alimenta la incertidumbre nacional. La fatiga social crece. Tras más de 2 años de guerra, la moral pública se erosiona y los escándalos de corrupción minan la confianza. Ataques a la infraestructura dejan a millones sin servicios esenciales, multiplicando la presión sobre el gobierno. Ucrania se debilita en la mesa de negociaciones. Si el frente se derrumba, Kiev perderá cualquier margen para negociar y podría verse obligado a aceptar condiciones impuestas, con consecuencias devastadoras para la población civil y el futuro del país. La presión internacional se intensifica, mientras observadores externos temen un desenlace abrupto. En las próximas semanas, las decisiones que se tomen podrían sellar el destino de Ucrania y redefinir el equilibrio en Europa Oriental. ¿Paz o dominio absoluto? El nuevo acuerdo propuesto altera radicalmente el equilibrio de poder en Europa del Este. Mientras los titulares hablan de reconciliación, Estados Unidos impulsa un marco donde Ucrania sigue siendo independiente solo en apariencia. En realidad, las decisiones clave quedarían en manos de actores externos. La soberanía ucraniana, así, se transforma en un espejismo construido por intereses de grandes potencias. Rusia consolida los territorios conquistados desde el inicio de la guerra, afianzando su posición en la región. Occidente se ve forzado a aceptar una realidad geopolítica que antes era impensable, pagando el precio de una nueva estabilidad frágil. La Unión Europea, mientras tanto, carga con el costo económico del conflicto y la llegada incesante de refugiados ucranianos. Las presiones internas y las tensiones sociales crecen, amenazando la unidad política en varios países miembros. El gobierno de Ucrania queda atrapado entre dos opciones devastadoras: aceptar el plan y enfrentar una crisis interna, o rechazarlo y arriesgar la pérdida de apoyo occidental junto con el colapso de su defensa. Este precedente puede replicarse en futuros conflictos. El mensaje es brutal. Cuando los intereses de las grandes potencias chocan, las reglas pueden cambiar de un día para otro, dejando a los más vulnerables sin opción. Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿qué pueden aprender otras naciones y ciudadanos? ¿Cómo prepararse ante escenarios donde la soberanía se vuelve negociable? Las decisiones tomadas aquí resonarán mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Ahora toca analizar los posibles caminos y sus consecuencias inmediatas. La batalla crucial por Ucrania no se libra bajo los reflectores, sino en rincones donde solo unos pocos tienen acceso. ¿Estás viendo lo que verdaderamente está en juego? Mientras los medios se obsesionan con ofensivas militares y promesas grandilocuentes, el destino de Ucrania se negocia en despachos cerrados, lejos de la mirada pública. Lo decisivo no es lo que se firma ante las cámaras, sino lo que se pacta en secreto y puede condicionar generaciones enteras. Ignorar estos juegos diplomáticos es entregar el futuro de un país a intereses ajenos, dejando a millones sin voz ni opción real.
Si la geopolítica silencia a quienes viven las consecuencias, el concepto de soberanía queda vacío. Por eso, es vital cuestionar la narrativa oficial y escarbar debajo de la superficie. Las decisiones ocultas no solo cambian mapas, sino que impactan la economía global, la seguridad diaria y cómo entendemos nuestro papel en el mundo. ¿Aceptaremos dictados impuestos o exigiremos transparencia y responsabilidad en cada paso que define el destino de las naciones?